Vamos ahora a entrarle a la parte editorial. Mire usted, déjeme aquí, tengo algunos papeles que me van a ser útiles, con algunas cifras. Aquí está. A raíz de esta situación que se ha generado en las últimas 2 semanas o semana y media, algunos loquitos por ahí han revivido y han otra vez pretendido asustarnos con el petate del muerto, de la dictadura castrochavista. Otros por allá, bien intencionados, pero sin la preparación suficiente para entender el asunto, utilizan las estadísticas, algunos estudios de opinión, limitados en algunos casos, en otros no tanto, pero ponen las gráficas y extraen conclusiones que no resisten el menor análisis. Alguno por allá, un buen amigo además, a quien le mando un saludo afectuoso, se dan el lujo de citar a un teórico como Gramsci, una frase de 4 o 5 renglones, donde Gramsci criticó a los indolentes, a los indecisos, a los que no se deciden a hacer cosas. La persona que sube esta cita y pretende con ello justificar su posición diciendo todos aquellos que no quieren salir a votar en el proceso de revocación de mandato son como aquellos a los que fustigó con su verbo encendido Antonio Gramsci. La verdad es que yo le decía, mira, el problema aquí cuando alguien me quiere impresionar o quiere fortalecer su débil argumento con una cita de Gramsci, me causa mucha risa a mí. No porque no hayan estudiado a Gramsci. Gramsci no es un revolucionario, vamos a ponerlo así, un marxista en su momento, fácil. Y no lo es porque estaba en una situación, vamos a decir, intermedia. Estaba entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es un hombre que sufre cárcel, son famosos sus cuadernos, los cuadernos de Gramsci, unos dicen que eran 30, ahora hablan de 31 cuadernos, donde Gramsci estudió y planteó, hizo propuestas de una situación específica, cuando el movimiento fascista italiano estaba en ascenso. Para eso sirven esas explicaciones que da o esos fenómenos sociales políticos que trata Gramsci, son en esa época histórica. Entonces, sacar una cita y aplicarla al proceso de revocación de mandato en el tercer decenio del siglo XXI, dice uno, pues con todo respeto a mi querido amigo, le digo, estás equivocado. Sin embargo, bueno, pues él es libre en el sentido de decir, pero la cosa no va por ahí. Hoy decía, algunos loquitos otra vez revivieron, como es el caso de Gilberto Lozano, y acá, y vamos a hacer esto, y queremos quitarlo, destituirlo. No, eso no se puede. La Constitución política de los Estados mexicanos no tiene en su texto la figura de la remoción o la destitución. No la incluye. Solamente están 2 figuras que tienen que ver con la interrupción, con la 3 sería, la interrupción del mandato de un presidente. No me meto a la cosa estatal porque van a ser leyes espejo. El presidente de la República. La primera, artículo 84, falta absoluta. Se murió el presidente. O le dio en embolia y quedó mal y no puede, falta absoluta. Esa es la primera causa o primera situación. Y tiene la Constitución una serie de pasos para sustituir al que ya no puede gobernar. Segunda situación, revocación de mandato por pérdida de confianza. Y también la Constitución, cuando se cumplen los requisitos que establece, 40% de participación de la lista nominal, la mayoría absoluta a favor de que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, y entonces la Constitución también tiene muy precisamente definido lo que se va a hacer para sustituir
al, al que se le ha revocado el mandato. Y la tercera es lo que el artículo 86 llama renuncia por causa grave. Entonces, cuando el presidente dice, bueno, dice, pero si no es vinculante porque no votó el 40%, no hay problema. Si la mayoría de los que votaron, sin ser el 40%, quieren que me vaya, yo me voy. No, señor, está usted equivocado. De intentar hacerlo usted, la única forma tendría que presentar su renuncia. Y la renuncia tendría que ser por causa grave. Y la tiene que validar el Congreso de la Unión. No es de que, no, pues es que ¿saben qué? Es que estos ya quieren que me vaya, pues entonces yo ya me voy. Ténguele, señor. Constitucionalmente el artículo 83 lo obliga a usted a cumplir un periodo que empezó el 1 de diciembre del 18 y debe terminarlo usted el 30 de septiembre del 2024. Así es que déjese de babosadas y póngase a trabajar. ¡Vámonos! Como dice él, fuchicaca. Pero no, este hombre quiere irse no para irse a la chingada, que es el nombre de su rancho, de su finca en Palenque. Quiere irse para no tener constricción legal alguna para andar soliviantando a la población, apoyar a seis candidatos de su partido a la gubernatura, 2 más el año próximo, en violaciones flagrantes a la ley, incitando a violarla, y con ello piensa él equivocadamente que obtendría la victoria el 24. Eso es lo que quiere hacer. De ahí que ande desesperado porque más gente vaya, etcétera, etcétera. No más que hay un pequeño problema. Vamos a suponer que se den los casos y él renuncie. El Congreso no se la va a aceptar esa renuncia por la simple y sencilla razón de que no es causa grave. Ahora, ¿quiere irse él de manera inobjetable? Bueno, está el artículo 84, la falta absoluta, que se dé un balazo, que se suicide, se envenene. Y no sería el primero. En Brasil, si no me equivoco, hubo un presidente, Getúlio Vargas, que decepcionado y todo, se dio un balazo. En Cuba hubo otro, no recuerdo su apellido, Chivas creo que era, que también se suicidó. De tal manera, pues, que no sería extraño que él, ante la desesperación porque nada le sale, ante la crudeza de la realidad de esta tragedia que ha él generado y construido con sus equívocos, pues diga, una forma de reconocer que me equivoqué es irme por la puerta falsa y en ese momento escoger algún método. Hay muchos métodos para quitarse la vida, y que él escoge y se va, y el país seguiría su marcha. Por una sencilla razón, hay que entender lo que estamos viendo. El daño hecho a este país ya lo hizo el bulto. Ganen o pierdan el 24, ganen o pierdan las 8 gubernaturas que estarán en juego este año y el siguiente, el daño, repito, ya lo hicieron. Vamos a suponer que gane el 24 el Florero del Edén, o que gane la Anticientífica, o Marcelo, o Monreal, el que gusten ustedes, o que gane incluso Enrique de la Madrid, o Ricardo Anaya, el que gusten ustedes. El problema o los problemas que va a heredar ese próximo presidente van a obligar a tomar una serie de medidas impopulares y dolorosas que hoy no solo no alcanzamos a imaginar, sino no nos atrevemos siquiera a intentar imaginarlas. El daño que este hombre con su locura ha hecho al país, ya está consumado el daño. De tal manera que no nos hagamos tontos. Lo único que quiere este señor es libertad jurídica constitucional para andar en plazas, como lo hizo 18 años. Igual, incitando a la gente a no pagar la luz, incitándole a tomar oficinas, a bloquear carreteras, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere.
¿Qué va a hacer? ¿Qué haría? Imaginen ustedes esta situación. Que el Congreso le aceptara que ya no me quieren y yo me voy, estoy muy enojado y se va. Muy bien. Y ponen al que gusten ustedes ahí, se ponen de acuerdo en fulano, mengano, el que sea. ¿Qué va a hacer esa persona, de morenista, por supuesto, cuando este hombre expresidente empiece a llamar a miles o a mexicanos a violar la ley, a bloquear caminos, a no pagar la luz? ¿Lo va a meter a la cárcel el presidente que lo sustituya? ¿Va a utilizar la fuerza pública para impedir esos desmanes, esa destrucción de infraestructura o de bienes públicos y privados? Deberíamos pensar en esas cosas. Ahora bien, decía que algunos loquitos han revivido. Muy bien. De repente aparece un tuit de una señora, no me acuerdo cómo se llama. Dice, ya ve, cuando yo decía esto y usted no hacía caso de que íbamos a Nicaragua, a Venezuela, y ya ve, ya es inevitable, hacia allá vamos, a la dictadura. Y otros, más o menos por el mismo tenor. Antes me enojaba yo cuando alguien decía esas estupideces. Hoy no, hoy me da risa. Y vamos, y le puse yo en uno de los tweets donde le contesto, compare usted las características de esos dos países que cita con las de México para que se dé cuenta que lo que está planteando es una soberana tontería. Vamos a intentar hacer ese ejercicio aquí. Veamos primero la población. Venezuela al año 2020 tiene 28.400.000 habitantes. Nicaragua al año 2020 en su censo tiene 6.6 millones de habitantes. La Ciudad de México tiene más habitantes que Nicaragua. El Estado de México y la Ciudad de México tienen prácticamente la población de Venezuela. ¿Cuántos habitantes tiene México? 127 millones. De tal manera que implantar una dictadura como la de Daniel Ortega y su señora esposa, la poetisa Rosa Murillo, en un país de 6,5 millones de habitantes, es una cuestión fácil. Requieren pocos policías para poder tener el control de ciertos grupos disidentes. En Venezuela se ha encargado la realidad como producto de la ignorancia en la gobernación, una economía destrozada, un país que prácticamente no existe, para impedir que la gente siquiera proteste porque no hay que comer. Pero son 28 millones de habitantes. Yo le pido que piense usted en la magnitud de este país, de este sufrido país. 127 millones, 2 millones de kilómetros cuadrados. Un porcentaje de esos, de los habitantes de México son indígenas que viven en condiciones miserables, no pocos de ellos. Pero tenemos zonas avanzadas, el norte del país, tenemos una gran diversidad de regiones y tenemos una situación de apatía, de renuencia a intervenir en lo público que se ha ido formando a lo largo de 80 años. ¿Piensa usted que sería aquí fácil, casi automático, establecer una dictadura chavista comunista? Y luego dice otra por allá, es el manual del manual de Hugo Chávez o de Sao Paulo. Dice uno, señores, con todo respeto y afecto se los digo, no sean brutos, por favor, estudien. Nada más eso tienen que hacer. Intenten pensar, sé que les va a doler la cabeza al principio, pero inténtenlo. Dejemos la población y vayamos ahora a otro aspecto. El tamaño de la economía, medido por el Producto Interno Bruto. Venezuela, datos del 2020, 60,000 millones de dólares. Hoy, año y medio después, no tiene ni siquiera este tamaño la economía porque
PDVSA prácticamente no extrae barril alguno, no agrega valor a la economía, no agrega tamaño, vamos a decir. Pero ¿cuánto tiene Venezuela? Nicaragua, 12,600 millones. Es decir, mire, el Estado de México solo aporta el 15-16%, si no estoy equivocado, del Producto Interno Bruto. Alrededor de 160, 170 mil millones de dólares. El Estado de México solo, si sumamos estos dos, tiene el doble del Estado de México. El país entero tiene 1,000,000,000,000, tiene, para decirlo en español, 1,100,000,000, 130,000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de, en términos de tamaño del país, de situaciones completamente diferentes. Por eso, yo les pediría que no digan esas babosadas. La dictadura chavista aquí. No, hombre, no tienen idea ustedes lo que es una dictadura. Miren, yo planteo, y lo he planteado en varias ocasiones, que esta manipulación y esta opresión del presidente, del poder legislativo mediante sus fracciones, que le da la aritmética para controlar, pero no para reformar la Constitución, no logra la mayoría calificada. Muy bien. Alguien dirá, bueno, Ángel, tú estás diciendo que el poder legislativo prácticamente desaparecería. No, lo que yo digo es que dejaría de ser un poder independiente. Es decir, que al poder legislativo le quitarían su soberanía, su poder decidir, y lo adopta, lo asume el poder ejecutivo. Ya ves, dicen, ya ves. A ver. Otra limitación de esta gente. No han estudiado la historia. Si hubiesen estudiado la historia, sabrían que en este país prácticamente todo el siglo XX, excepción hecha de 15, 20 años ahí al final, y más claramente después del 97, cuando el PRI perdió la mayoría en Cámara de Diputados. Este país ha sido gobernado por un presidente que concentraba los tres poderes de la Unión. Y hacían la faramaya de que era una democracia, como dijo alguna vez y que le causó molestia a Octavio Paz, que era una dictadura perfecta. Es decir, era una dictadura, pero manejaba las cosas en forma tal, no tan burdos como estos retrasados mentales casi, sino que había oficio político. Pero eso no significa que era una dictadura. Era un gobierno autoritario, manipulador, cooptador, que buscaba antes que el conflicto la negociación. Y la represión era ya el último recurso. Entonces, el que López intente y lo logre controlar el poder legislativo y también el judicial, es algo que hace pocos años era la regla en México. Pero de eso a decir que eso es una dictadura chavista, comunista, que sigue al foro de Sao Paulo y eso, esas son babosadas. Son afirmaciones exageradas y además juicios irresponsables que solo confunden. Es una mentira absoluta. Pero ahora va el elemento fundamental de esto que le digo. Ninguno de esos países, ninguno, tiene 3,240 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Ninguno. Ninguno. Alguien me dirá, bueno, ¿y qué significa eso? Pues piénsenle, hombre. Intenten pensarlo. ¿Ustedes piensan que los Estados Unidos permitirían cualquier cosa que signifique ese verbo? ¿Permitirían un desastre aquí como el que hoy se da en Venezuela o como el que hoy se da en Nicaragua? Yo le puedo afirmar categóricamente, imposible. Se celebró anteayer un foro, creo que en la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos,
Creo que esta organización se llama Foro del Atlántico, alguna cosa así. Y ahí tuvo una intervención destacada el actual embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar. Y ahí les dijo con todas sus letras y sus palabras completas: Estados Unidos está muy molesto con esto que está pasando con la contrarreforma eléctrica. Lo dijo claramente, palabras más, palabras menos. Es decir, aquella cortesía diplomática de primero venir y platicar, y vino este, vino el otro, vino la señora Harris, etcétera, ha dado paso ya a plantear las objeciones y la situación que ve Estados Unidos de ataque a sus empresas por parte del gobierno mexicano. Entonces, váyale usted midiendo el líquido vital a los tubérculos. Dicho de otra manera, mídale el agua a los camotes. Venezuela puede hacer lo que dé su gana. Petróleo, Estados Unidos es exportador de petróleo ahorita con la tecnología esta de la fractura hidráulica. No le importa. Petróleo venezolano, ¿no? Que lo hagan lo que quieran y por ya sabe dónde. No necesita Estados Unidos ya de Venezuela desde hace algunos años. ¿Y qué va a necesitar Estados Unidos de Nicaragua? Tampoco. Pero México, con 3,240 kilómetros de frontera porosa casi en toda su longitud, dice: cuidado, aquí sí es otra cosa. Entonces, yo les pediría, pues, que antes de lanzar esos juicios irresponsables, sin sustento alguno, más como consecuencia de un afán de impresionar incautos, no les hagan caso, por favor. Esta gente que insiste que la revocación de mandato, vamos a hacer esto. Mire, uno de las grandes ventajas que tiene la democracia es que cada quien, con lecturas mal digeridas, puede decir las babosadas que quiera. Y siempre va a encontrar a un grupo de ingenuos que van a creer que lo que dicen está. Sobre todo si ponen gráficas y flechas y acá y esto. Así no funciona el análisis político de situaciones complejas como la que hoy vive México. Y menos, aunque le duela a mi querido amigo que cita a Gramsci. No, estos problemas no los vivió ni los imaginó jamás Antonio Gramsci. Entonces, yo creo que mejor sería conveniente que leyera a Margaret Thatcher, a Milton Friedman, que leer a Gramsci en estos momentos. Entonces, yo les pediría, pues, objetividad, mesura, prudencia, sobre todo. Ese afán de andar citando, como el presidente, es que Juárez esto, ¿qué habría hecho Juárez? Pues quién sabe qué habría hecho. Lo que iba a hacer lo hizo, bien o mal. O hay que repetir lo que hizo López Mateos. ¿Qué? Digo, es decir, son personas que no se han atrevido a evolucionar con el mundo. ¿Qué carajos tienen que ver los problemas que enfrentó López Mateos? López Mateos estaba más preocupado por la velocidad de su Ferrari que andaba por el viaducto y se lo cerraban para que se diera satisfacción ahí de meterle a 200 kilómetros por hora. Esa era la preocupación mayor de López Mateos, hombre, por favor. Y por eso me da risa citar a Gramsci. Dice uno, ¿qué pasa en este país? ¿No? Entonces, y en mucho han contribuido esas casas encuestadoras que hacen preguntas que requerirían al menos cierto conocimiento de la situación. Y le hacen la pregunta al que agarran ahí en la calle y toman la opinión de aquel que no tiene la menor idea, que posiblemente ni siquiera tuvo la primaria completa, y ya la ponen ahí en el promedio. Y dicen, está bien, en el ejercicio de la libertad cualquier persona puede decir las pendejadas que quiera. Pero eso no quiere decir que refleje realmente lo que debería ser la solución a los problemas que tenemos. Es como, vamos a suponer que alguien
esté en un hospital y con una situación crítica. Vamos a consultar a las enfermeras y a los familiares de otros pacientes. ¿Qué harían en ese caso? No. En ese caso están 2, 3 especialistas con años de experiencia, con cientos de operaciones o intervenciones quirúrgicas similares, que con su conocimiento, con su experiencia, son los que van a decidir qué hacer. Aunque duela, así es la gobernación también. Entiendo yo que por la cosa del voto pueden decir lo que sea, pero llegado el caso, hay que consultar a las personas que tienen conocimiento especializado. Y es lamentable, pues, que las personas le asignen a las encuestas, porque ahora preguntan de todo, de todo. Entonces dicen, oigan, bájenlo. Ahorita están preguntando, si en este momento fuera la elección, ¿por quién votaría? Pues no sean sinvergüenzas, hombre. Para las elecciones faltan prácticamente 2 años y un poquito más. Hay aduanas que pasar, 6 elecciones estatales, 2 más el año que entra, y hay 2 aduanas fundamentales, el presupuesto del 23 y el presupuesto del 24. Eso va a tener un efecto importante en el estado de ánimo del elector. ¿Y cómo lo van a saber ahorita? Esperen, pregunten sobre otra cosa. ¿Le gusta a usted la mermelada McCormick? No, a mí me gusta la que anuncia Pedrito Sola, la Hellman, o la madre, lo que sea, pues. Pero no estén haciendo eso. O sea, ¿por qué? Porque le están vendiendo una idea falsa al encuestado, que con sus respuestas pueden normarse, pueden elaborarse. No, no abusen, hombre. No abusen del estudio demoscópico. No abusen de las respuestas, y esto lo voy a decir con tristeza. No abusen de los ignorantes. Y en este país, de 127 millones, un grandísimo porcentaje de los 92, 90 y tantos millones de electores tienen una gran ignorancia en materia de los asuntos públicos. No les interesa, los desconocen y agobiados por la situación material, no pueden prestarle atención a esos temas. Entonces, preguntar en general, así dice uno, no, hombre. Por eso yo no veo esas encuestas, me dan risa incluso. A veces molestia, pero ya me dan risa. Y luego, en Estados Unidos empezaron a utilizar estos promedios de encuestas. Pues órale, aquí también. Es que de acuerdo a la encuesta Oráculos, que es un promedio de encuestas, peor aún, es como decir, a ver, el tamal mexicano tiene 10 centímetros de largo en promedio. Pues no, a mí no me gustan esos pinches tamales promedio. A mí me gustan los tamales de elote como los hacen en Obregón. A otros no. Ah, bueno, pues que compre los estos en hoja de plátano, lo que quieran, pues. Entonces, ese afán de querer, es que la última cálculo de Oráculos, que esto, señores, los problemas de decenas de millones de mexicanos ahorita son otros. Y en la medida en que esos falsos intelectuales o esos pretendidos intelectuales no los atiendan, no se involucren con esos, la situación va a seguir. Merolicos y sinvergüenzas como López y los suyos van a seguir aprovechándose de la ignorancia y las necesidades de los ciudadanos. Hay una oportunidad de oro ahorita para exhibir a esos individuos. De lo peor son, en todos sentidos. ¿Y por qué no las aprovechan los partidos políticos? Pregúntese por qué no lo hacen. He dado las cifras aquí. El PAN, 1,070 y tantos millones en el año, en este que corre. El PRI, 1,040 y tantos. ¿Para qué más? ¿Para qué preocuparse? Morena, ni se diga, 1,700 y pico de millones de pesos. Ustedes conciben a un partido político serio tener a un dirigente nacional como Mario Delgado, y no me refiero a lo feo, ¿no?
No me refiero a lo horrible, caray, de sapo. No, por su escasísima capacidad analítica. Es un lacayo, es un siervo. Vea usted a la científica Sheinbaum. Ahora sí vamos a hablar de lo que nos prohibían. No, señora. La prohibición está en la Constitución y ustedes la aprobaron. Ustedes promovieron esa prohibición. Ustedes la incluyeron ahí en la Constitución y la dejaron en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Entonces, por eso me da risa cuando le echan la caballería al INE. Deberían echársela a los legisladores de Morena, pero pues sería machetazo a caballo espadas de la anticientífica, ¿no? Pero todos quieren quedar bien con este individuo desquiciado que es López Obrador. Y ahí están los resultados. Las consecuencias pueden ser graves. Pueden llevar a una situación de pérdida de la gobernabilidad. Y en ese momento, cuidado con lo que podemos enfrentar. Cuidado, porque en ese momento el Estado mexicano utilizará todos los elementos que la ley le pone a su servicio para restablecer la legalidad perdida. No se equivoquen, no se equivoquen. Eso de que el ejército es el pueblo uniformado, pues eso para discurso en un desfile, pues está bien, pero no. Las Fuerzas Armadas son el pilar fundamental del Estado y son el último recurso para regresar la legalidad perdida. Estudien, señores, estudien. Sin embargo, este verbo no lo conjugamos con mucho gusto. Nos sale mejor hablar de fútbol. Y es más, ya nadie se acuerda de lo de Querétaro. Es más, ¿quién se acuerda ahorita del famoso cateterismo de rutina? Nadie. Por eso el bulto tiene que estar inventando babosada tras babosada tras babosada para tratar de atraer atención. Va a llegar el momento en que se va a tener que parar de manos y a andar ahí, porque va a llegar un momento en que la gente ya sabe lo que va a decir. ¿Quién cree ahorita? ¿Quién cree? ¿Quién acepta como válidos sus juicios en relación con el aeropuerto de Santa Lucía? ¿Cómo es posible que alguien diga, pero no se preocupen, va a haber un servicio de taxis aéreos en helicóptero para que desde Las Lomas o Polanco vayan, desde el departamento los van a recibir? Y dice uno, bueno, ¿y esto? No, ¿cómo? ¿Por qué se sorprende? Está loco. Está loco ese hombre. Entonces, sí, milagro que no dice cosas peores. Esa es la situación de extrema gravedad que estamos viviendo. Y son cómplices. Todos esos que votaron en Cámara de Diputados y en senadores, que votaron por ese decretazo que acaba de impedir que se aplique en este proceso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esos que dieron su voto afirmativo son responsables de este desastre. Son cómplices. No podrán eludir eso. Muchos de ellos podrán ser nuestros amigos, casi hermanos, pero eso no borra su responsabilidad. Nada tiene que ver la amistad con la responsabilidad política de quienes han dejado la dignidad a un lado y se han entregado a un loco, a un desquiciado que ha generado esta tragedia económica de la cual no hay regreso. El daño, señores, ya está hecho. Así como tuvimos docena trágica, quizá en meses vamos a hablar de la quincena o la veintena trágica. Así es que cuando escuchen a alguien ahí, a Gilberto Lozano, al otro, al por allá, la dictadura chavista comunista, ríanse, no le hagan caso. No tiene la menor idea, es menoridio, diría este señor Derbez. Hablaba Gilberto de 7 millones de integrantes de Frena. ¿Dónde están? Vea el número de vistas que tienen sus videos. Ahí entre él y
Y Pedro Ferriz, con todo respeto y aprecio para Pedro, tiene más poder de convocatoria a un atropellado en Insurgentes y Reforma que los videos de Gilberto Lozano y de Pedro. Qué desgracia, particularmente en el caso de Pedro, que fue un referente en los medios hace no muchos años todavía. Ese es el país que tenemos, ese es el país que hemos construido, y así somos los mexicanos que en él sobrevivimos hoy. Una súplica quiero hacer yo al presidente de la República, nada más, de manera respetuosa. Su señora esposa fue a anunciar un programa de libros a cambio de armas. Ahí lo anunció en Ciudad Obregón, hará unas 4 o 5 semanas, si no me equivoco, donde dijo: vean a los sicarios y llévenles y entréguenles un libro. Amigo sicario, dame esa arma y aquí está un libro. Llegaron a algunos grupos del ejército, la Guardia Nacional, etcétera, pero las matazones siguen y ya descubrimos la causa. Es que no llegaron los libros, presidente. Llegaron los abrazos. Los balazos los ponen los mañosos. Pero no llegaron los libros, presidente. Yo sé que su señora esposa andaba por allá bailando tango en Buenos Aires, en la Guardia Vieja, y como dice, 20 años no es nada, que febril la mirada, y como dice, Corrientes 1, 2, 3, segundo piso, ascensor. Allá andaba la señora Tarara con Alberto Fernández. De ahí pasó a la toma de posesión del joven lleno de tatuajes, el Gabriel Boric. Pues ya que vengan, necesitamos los libros en Sonora, los que sean, así sea el libro vaquero, señora, pero lleve los libros para que acaben las matazones en Sonora. Todavía el Poncho Durazo, que ya tiene 6 meses de gobernador, ni siquiera ha aprendido a fajarse la camisa. Con eso le digo todo si va a aprender a gobernar. Ahí anda como borracho de cantina, de pueblo, con la camisa desfajada. Poncho, digo, fájate la camisa cuando menos. No te va a dar estatura de gobernador porque nunca lo serás. Vas a ser un burócrata de quinta, pero fájate la camisa, hombre. No seas cochi, diríamos en San José de Baco. Ese es el nivel, señores, de nuestro país. Es el país que hemos hecho. No hay otro. Así es que, como diría el clásico, o cabresteamos o nos ahorcamos. Señores, muchas gracias. Esta fue la parte editorial y voy a agregar algo, todavía no termina el parte editorial. Les hablé el miércoles de esta gran película de Giulio Pontecorvo, La batalla de Argel. Una película que fue un parteaguas en materia fílmica. Tengo aquí conmigo la edición especial, una edición conmemorativa, La batalla de Argel, una preciosa edición que tiene 3 CDs, son 3. Aquí están, para que no digan que Angelito no compra cosas buenas. Aquí están, son 3 DVDs, aquí está, y tiene además un folleto, un ensayo muy interesante sobre la película. Es una joya esta película. Ahora, en aquellos años cuando se exhibe en la Ciudad de México esta película, hubo intento por algunos funcionarios de las áreas de inteligencia de frenar su exhibición. ¿Por qué razón? Los argumentos que daban en su momento eran que esto era un curso de guerrilla urbana. Y la verdad, sí lo es. Vean la película. Esto lo pueden comprar en Amazon. Si no es esta edición conmemorativa, pueden ustedes buscar en DVD ahí La batalla de Argel o The Battle of Algiers, y ahí la van a tener. Cómprenla y véanla. Y van a darme la razón. Esta película fue en su momento un manual de guerrilla urbana. Entonces, por esa razón, algunos
integrantes o dirigentes o directivos de las áreas de inteligencia del Estado mexicano intentaron impedir su exhibición. No lo lograron. A mí me tocó ver esta película en el Cine Las Américas, el que estaba ahí en Insurgentes y Baja California. Ahí vi yo la batalla de Argel. Y esto, por recuerdos de esos años 60, yo compré esta edición de la batalla de Argel, dirigida por un gran director cinematográfico, ya murió, Julio Pontecorvo. Aquí está, ya saben, la batalla de Argel, búsquenla. Algún amigo de esos setentones debe de tenerla por ahí, como recuerdo. Pídansela y regrésenla, por favor, pero vean la película. Es parte de la situación en la guerra de liberación de Argelia de la ocupación francesa. Llega el momento en que De Gaulle, con la molestia de buena parte de algunos militares que se negaban a aceptar una realidad, De Gaulle concede la independencia a Argel. Su gran dirigente, Ahmed Ben Bella, y posteriormente el presidente Bouteflika es el que continúa. Pero el gran héroe de la independencia o de la lucha por la independencia argelina fue Ahmed Ben Bella. Ahí está una opción para el fin de semana. Pues, muy bien, no tiene caso hablar del IEPS y hablar de eso porque pues ya ve que hay algunos que insisten en que el gobierno subsidia el IEPS. Y luego hoy leí a alguien, a uno que es un analista, y esa parte del IEPS, de ese estímulo, el gobierno lo aporta. Dios mío querido, dice uno, no puede ser. ¿De dónde sacan que el gobierno aporta eso? No, señores. Si el gobierno iba a cobrar 100 pesos de IEPS, cobra 40 pesos. Y el reflejo en las finanzas públicas, en las cuentas públicas se da porque nomás cobró 40. Con ese criterio de ustedes no hay ningún problema, el gobierno cobra 100 pesos. No, señores, entiendan, por favor. El subsidio sirve para compensar la venta por debajo del costo de producción de un bien. Un impuesto es otra cosa. Un impuesto es un derecho del Estado, un recurso para financiarse. Y puede, como sucede en México con el IEPS, dejar de cobrarlo o dejar de cobrarlo parcialmente. Pero no es subsidio eso, en caridad de Dios, diría mi mamá. Ya tengo la boca chueca de decírselos. No me molesta que personas ignorantes en materia económica o financiera hagan esa afirmación, no hay problema. Pero cuando personas acá de un cierto nivel, acá asesores internacionales, digan esa tontería, Dios mío querido, dice, aquí algo está podrido en Dinamarca. No estudian, simple y sencillamente. Y sobre todo no hacen el menor esfuerzo por entender qué son los impuestos y qué es un subsidio. Entonces, si no entienden esa diferencia desde el principio, pues las afirmaciones que harán después serán puras tonterías. Pero, como suele decirme un amigo una y otra vez, Ángel, ya no te agobies. Para eso se murió Hidalgo, para que cada quien diga las pendejadas que quiera. Y tiene toda la razón del mundo. Metal Rucker, don Ángel, el decretazo 2.0, además de ser un insulto, pisotea el 105 de la Constitución, que prohíbe hacer modificaciones a leyes electorales durante procesos electorales o cuando ya hayan comenzado. Muy bien. A lo que se refiere, dice, ¿dónde están nuestros juristas? Todos callan. Que tenga un excelente puente en compañía del super equipazo y el gran Khan, Mr. Jon Snow. Se refiere Metal Rucker a este decreto que aprobó la Cámara de Diputados con la mayoría o el control aritmético de Morena a matacaballo, y luego lo pasan al Senado y con dificultades porque un día no hubo quórum, total que al otro día lo aprobaron. Y van varias cosas que debe aclararse aquí.
La premura con la que aprueban este decretazo, que hasta donde yo sé, que no soy un especialista en derecho constitucional, cualquier entidad no puede, incluyendo el Poder Legislativo, no puede modificar la Constitución mediante un decreto. La modificación constitucional tiene un proceso perfectamente definido en la misma Carta Magna. Entonces estos señores se avientan eso, muy bien, dicen, órale, vámonos. Y luego sale por ahí la anticientífica Sheinbaum en un acto de servilismo. Ahora sí, puedo hablar de lo que antes me prohibieron. No, señora, no se equivoque. No sea mentirosa de manera tan burda. Vale la pena recordar en relación con este decretazo lo siguiente. Quien estuvo insistiendo, o como dirían en mi tierra, quien estuvo jode y jode y jode por incluir la revocación de mandato, el proceso de revocación de mandato, que no de ratificación, ojo, que no de ratificación, fue el presidente y le ordenó a sus vasallos, los integrantes de ambas bancadas, en diputados y en el Senado, de que incluyeran en la Constitución, y de ahí que en el artículo 35, fracción novena, viene lo referente en el texto constitucional. Y ahí se establece revocación de mandato por pérdida de confianza. Muy bien. Incumplieron su responsabilidad de elaborar en tiempo y forma la ley reglamentaria. Cuando el INE dice, bueno, ante la falta de eso yo tengo que desarrollar un instructivo para poder llevar a cabo esta consulta porque la Constitución le asigna esa función al INE. Y en ese momento, a ver, hagan una ley, dice Monreal, pero rápido, ahora le llama Tacaballo, hicieron una ley. ¿Dónde se mantiene la prohibición del artículo 35 constitucional que dice que ningún funcionario, ningún partido, etcétera, nadie, a excepción hecha del INE, pueden promover el proceso de revocación de mandato? Y da tiempos, además, cuándo debe iniciarse esa promoción. Estas personas jamás respetaron eso. Y cuando se dan cuenta que la gente no va a asistir a votar, no obstante lo que digan ahí, podrá hay 2, 3 loquitos, no va a asistir a votar. ¿Por qué? Porque no ha sido una exigencia ciudadana. Es un instrumento de este hombre, el bulto, para prestigiarse, para hacer ver que él es muy popular. Muy bien. En la Ley Federal de Revocación de Mandato, repito, ahí están esas prohibiciones, las cuales fueron aprobadas otra vez con la pura aritmética de las dos fracciones de Morena. De tal manera que la señora Sheinbaum, la anticientífica, en un acto de cinismo que la degrada, que exhibe su afán de mentir para quedar bien con el poderoso, porque ya se siente candidata. Ahora sí, lo que me prohibieron. No, señora, repito, no se equivoque usted. El INE no tiene facultades de prohibirle algo a alguien si no es que le ordena el texto legal para que así lo haga. De tal manera que el INE está cumpliendo lo que tanto la Constitución en el artículo 35 y la Ley Federal de Revocación de Mandato en el 19, si no estoy equivocado, le obliga a hacer respetar. Sin embargo, ni a López, ni a los Morena, ni a todos paniaguados y glúteos veloces les importa eso. Pero dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice así, hoy 18 de marzo, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró vigente, pero no aplicable para la revocación de mandato y procesos electorales en marcha, el decreto publicado ayer con reformas legislativas que autorizaron propaganda gubernamental durante la veda electoral. Como diría el clásico, toma chango tu banana. Repito, es vigente ese decreto,
pero será aplicado para el siguiente proceso de aquí a 6 años del proceso de revocación de mandato en materia, en el orden federal. Aquí está la resolución calientita. Está. Afirma que decreto no aplica en revocación. ¿Por qué? Porque el proceso electoral del que se trate ya está en proceso, valga la redundancia. Es decir, ya comenzó. Y constitucionalmente no deben modificarse leyes que afecten ese proceso porque ya comenzó con las reglas que estaban vigentes al comienzo de ese proceso. En este caso, el proceso de revocación de mandato. Ahora bien, si bien reconocieron las facultades del Congreso para realizar interpretaciones de las leyes, los integrantes de la sala, los magistrados Rubén Lara y Luis Espíndola y la magistrada Gabriela Villafuerte, coincidieron en que no puede aplicarse en este momento por impactar reglas electorales fundamentales y no cumplir con la temporalidad establecida en el 105 de la Constitución. De tal manera que dice uno, a ver, señores, esto que está diciendo el tribunal, ¿se van a ir en contra de los 7 consejeros también? ¿Qué van a hacer? Ya no es el Consejo General del INE, ya no son 2 consejeros, el consejero presidente y el doctor Ciro Murayama. No, ahora es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y su resolución es acatable, mas no atacable. ¿Qué van a hacer ahí? Ahora bien, cuando ellos aprobaron este decreto, ¿sabe usted por qué lo hicieron y además de una forma desasiada? Porque sabían que hay una prohibición legal explícita, tanto en la Ley Federal de Revocación de Mandato como en el 35 constitucional. Y aprobaron a matacaballo esto para decir, ahora sí podemos hablar de eso. No, señores, van a poder hablar en el siguiente proceso de revocación de mandato, pero en este se joden. Ahora, ¿qué va a suceder en caso de que continúen pasándose las leyes por el arco del triunfo? Ya determinará la autoridad correspondiente. Pero es evidente aquí algo que tenemos la obligación de señalar. Aquí preguntaba Metal Rucker, ¿dónde están nuestros juristas? Están señalando esto. 7 consejeros de la Sala Superior lo señalaron y aprobaron y dijeron, señores, es vigente, pero no aplica en este proceso. Ahí están los juristas. El INE, sus integrantes del Consejo General han dicho una y otra vez, bajen esos espectaculares. La pregunta no debe preguntar, valga otra vez la redundancia, sobre la ratificación de mandato. Llega la controversia a la Corte, al Pleno, y se requerían 8 votos para echar abajo ese texto de la pregunta que habían aprobado los de Morena en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Cuando estaba la votación, 7 a favor de que se echara abajo esa pregunta y 3 afines a López Obrador de que se dejara como estaba. ¿Y qué hace el ministro Saldívar? En vez de darle la razón que la tenían esos 7, se carga con los 3 y echa abajo la posibilidad de cambiar la pregunta y colocarla tal y como se señala en la Constitución. Ahora hacen ese decretazo y ya el tribunal dice, señores, está mal, es vigente, tienen derecho a interpretarlo, nomás que será para el siguiente, porque el artículo 105 constitucional no ha cambiado. ¿Qué van a hacer? No lo sé, pero son capaces de todo y también aquí, y ese será el tema de nuestro editorial, hasta cierto límite. De tal manera que vamos a seguir en los días a ver qué sucede, pero aquí hay que decir algo para terminar esto. Y voy a pedir a mi sobrina la Chiquis que esta explicación la incluya también en el editorial, que recorte y lo agregue allá. Chiquis, si me estás escuchando, por favor,
esta explicación que en la respuesta que le doy a Metal Rucker, por favor, inclúyela en la parte del editorial. Termino con esto. No han podido lograr una cosa más o menos cierta de que la gente va a salir a votar. Y lo peor para ellos, 57,000 casillas contra 163,000 del proceso electoral anterior, porque no le dieron dinero en una venganza, nomás alcanzó para 57,000. El presidente dice, es que esconden las casillas, ¿dónde están? No, señor. Hay un calendario marcado legalmente cuándo deben darse a conocer esas cosas y lo está cumpliendo al pie de la letra el INE. Lo está cumpliendo. ¿Qué es lo que sucede? Que al ciudadano no le interesa. El ciudadano hoy quiere empleo, quiere tener un ingreso para llevar a la mesa familiar algo que comer. ¿No le preocupa esto al que vive en un estado de sitio donde las bandas criminales se matan entre sí y matan a inocentes? Esa es la realidad hoy de este país. Entonces, ¿qué sucede ante esto? Simplemente ver y denunciar cómo está llevando el país y el poder legislativo, el presidente, prácticamente a hacerlo irrelevante. Y eso, ojo, y de eso voy a tratar en el editorial, eso no significa que habrá esta dictadura chavista comunista, como dice Jorge Lozano. No tiene idea, Jorge, con todo respeto, lo que es una dictadura. Esas palabras impactantes para quienes ignoran el concepto son muy peligrosas. Y de eso, como dije, voy a hablar así. Vamos a ver qué sucede pues este fin de semana o de aquí al martes, porque el lunes es feriado, a ver con qué salen ahora. Por lo pronto, los juristas dignos, integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han cumplido con su deber en hacer que se respete la ley. Señores, esa porquería, no lo dicen eso, yo lo digo, que aprobaron a Matacaballo, es válida, no más que no se aplica, es vigente, pero no es aplicable en este proceso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes aplicaron eso, ya el proceso estaba en curso. Toma, chango, tu banano, pues. Vamos a ver qué dice el bulto mañana en su mañanera o a ver qué ocurrencia se le prende el foco por ahí. Ahora sí, terminamos el editorial correspondiente al viernes 18 de marzo del año 2022 con la petición a la Chiquis para que agregue la primera parte que expliqué antes de empezar el editorial. Muy bien, continuamos pues.